Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Cine Munsal conmueve a todos con su confesión: estoy recibiendo ayuda psicológica porque no puedo con la ausencia de Ozan Akbaba. Lo que parecía una etapa de silencio mediático para Cine Munsal, terminó convirtiéndose en una de las declaraciones más honestas y desgarradoras de su carrera. Todo comenzó cuando la actriz fue vista saliendo discretamente de una clínica psicológica en Ñanta. Al principio, sus seguidores pensaron que se trataba de una simple consulta rutinaria. Pero apenas unas horas después, Cinem compartió una historia en su cuenta privada de Instagram que no dejó espacio para dudas: estoy luchando con muchas emociones. Necesitaba ayuda profesional y la estoy recibiendo. Las redes sociales no tardaron en explotar con mensajes de apoyo, pero también con una pregunta común: ¿esto tiene que ver con Ozan Akbaba? Y la respuesta llegó más rápido de lo esperado. En una entrevista exclusiva concedida a un programa digital, Cinem rompió el silencio y dijo con una voz entrecortada: he intentado convencerme de que todo está bien, pero no puedo. Ozan fue, y sigue siendo, una parte muy profunda de mi vida. Estoy recibiendo ayuda psicológica porque sin él, simplemente no puedo seguir como si nada. La pareja, que había terminado su relación hace apenas 2 meses, parecía haber tomado caminos separados sin escándalos públicos. Sin embargo, las palabras de Cinem revelan que la historia no está tan cerrada como muchos creían. Según fuentes cercanas, la ruptura fue provocada por diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales, pero ninguno de los dos ha borrado las fotos compartidas en redes, ni han dejado de seguirse, lo que generó más especulaciones sobre una posible reconciliación. Durante la entrevista, Cinem también añadió: no es una cuestión de orgullo. Es una cuestión de amor profundo. Ozan fue mi equilibrio, mi calma, mi compañero de vida. Me cuesta aceptar que eso ya no existe. Esta frase, que se viralizó en cuestión de minutos, provocó reacciones inesperadas, incluso de colegas del medio que expresaron su empatía y sorpresa. Pero lo más impactante llegó cuando se le preguntó si aún ama a Ozan. La actriz no lo dudó: sí. No puedo decir lo contrario. El amor no desaparece de la noche a la mañana. Solo intento aprender a vivir con su ausencia. Mientras tanto, Ozan Akbaba ha mantenido el silencio. No ha emitido declaraciones oficiales ni ha reaccionado públicamente a las palabras de Cinem. Sin embargo, fue visto recientemente en un café del barrio Siangir hojeando un libro de poesía, lo que los fans interpretaron como una posible señal de introspección. ¿Estará Ozan también sintiendo la ausencia de Cinem? ¿Será posible una reconciliación? Los seguidores de ambos no han dejado de compartir mensajes con la esperanza de verlos juntos de nuevo. Una fan comentó en Twitter: si dos personas se siguen pensando incluso en el dolor, es porque aún hay amor. Y ese parece ser el sentimiento general que rodea esta historia, la sensación de que algo no ha terminado. Y como si el destino jugara con los sentimientos de ambos, una nueva coincidencia encendió aún más los rumores. Hace solo unos días, Cinem fue vista en un parque de Emirgan, caminando sola con auriculares puestos. Lo curioso fue que justo en ese momento, alguien captó una imagen de ella con la misma chaqueta que llevaba Ozan en una de sus últimas publicaciones. ¿Casualidad? ¿O un guiño emocional? Los seguidores más atentos no tardaron en encontrar la conexión, y el hashtag #CinemOzan todavía se volvió tendencia en X durante varias horas. En medio de este huracán mediático, algunos medios afirman que la familia de Cinem también estaría preocupada por su salud emocional. Una fuente anónima cercana al entorno de la actriz afirmó:
Sinem ha perdido mucho peso. No quiere comer, no quiere salir. Está haciendo un gran esfuerzo por mantener su carrera en pie, pero todos sabemos que Ozan es su punto débil. Lo ha sido siempre. En cuanto a su vida profesional, Sinem continúa trabajando en un nuevo proyecto televisivo, pero incluso en el set, quienes trabajan con ella notan su fragilidad emocional. Una asistente de producción comentó fuera de cámara, hay días en los que no puede evitar llorar entre escena y escena. La maquilladora debe retocar su rostro varias veces. Nunca la habíamos visto así. La misma Sinem se atrevió a compartir un mensaje aún más íntimo en su cuenta privada, solo visible para amigos cercanos. El mensaje, que fue filtrado por alguien del círculo interno, decía, a veces me despierto por la noche y estiro la mano esperando encontrarlo a mi lado. Y entonces recuerdo que ya no está. Que fue él quien decidió no estar. Estas palabras desgarradoras no solo han tocado el corazón de los fans, sino que también parecen haber llegado, aunque de manera indirecta, a Ozan. En un movimiento inesperado, el actor comenzó a seguir una cuenta que publica frases de amor no correspondido y rupturas emocionales. Algunos creen que es una señal de que él también está procesando el duelo de esta separación. Una periodista del programa Corazones Rotos declaró, todo en el lenguaje corporal de ambos indica que esta historia no ha llegado a su punto final. Hay amor, hay dolor, y sobre todo, hay asuntos no resueltos. La pregunta no es si se amaron, sino si están dispuestos a enfrentarse a todo lo que los separó. Lo cierto es que ni Sinem ni Ozan han borrado de sus perfiles aquellas fotos de viajes juntos, de escenas íntimas, de miradas cómplices. Incluso en sus entrevistas pasadas, ambos hablaban el uno del otro con respeto y dulzura. En una vieja grabación que ahora ha vuelto a circular, Ozan dice mirando a cámara, Sinem no es solo una actriz talentosa, es una mujer luminosa. Me hace mejor. Y esas palabras, hoy, duelen más que nunca. Los fans siguen atentos. Algunos piden tiempo, otros exigen respuestas, y los más románticos simplemente sueñan con una segunda oportunidad. Como escribió una fan en un comentario viral, el amor verdadero no muere, solo se esconde detrás del orgullo. Y quizás lo que ambos necesitan no es distancia, sino valor. En este punto, todo queda en manos del destino. ¿Dará la vida una nueva oportunidad a Sinem Unsal y Ozan Akbaba? Solo el tiempo lo dirá, pero si algo está claro es que esta historia aún late. ¿Y tú, qué opinas sobre las palabras de Sinem? ¿Crees que Ozan debería responder? ¿Es este un llamado a una segunda oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización sobre esta historia que aún no ha terminado.